Listo, sigamos adelante. Estamos aprendiendo acerca de interfaces en TypeScript. TypeScript es uno de los lenguajes más utilizado hoy día, ya que lo utilizan una gran cantidad de frameworks frontend, como Vue, como el mismo Angular, React. Es un lenguaje bastante poderoso para escribir la lógica de las aplicaciones. Un método o función puede recibir como parámetro una interfase. Luego le podemos pasar objetos de distintas clases que implementen dicha interfase. Tenemos la interfase figura que ya la conocemos, la clase cuadrado, la clase rectángulo, listo, y creamos una función aquí estándar que recibe un objeto de tipo figura y ahí dentro calcula el perímetro y la superficie. Básicamente aquí emerge un concepto que es el de polimorfismo. Varias formas, comportamiento similar. Entonces, pensemos en lo siguiente. Sobre todas las figuras bidimensionales podemos calcular el área o la superficie o el perímetro, el área o el perímetro. Pero cada una de ellas tiene una fórmula, tiene una especificación concreta para calcular, digamos, el área. Si tenemos un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Si tenemos un cuadrado, sería eh, la longitud de un lado elevado al cuadrado. Si queremos calcular el área de un triángulo, sería base por altura dividido entre 2. Cada una de esas figuras tiene una fórmula distinta, pero el comportamiento es similar. Sobre, todo, sobre todo ese tipo de figuras podemos calcular la superficie, el área o el perímetro. Bien. Vale, entonces ese método recibe un objeto ya sea cuadrado, ya sea triángulo, círculo, paralelogramo, hexágono, etcétera. Y ahí dentro invoca el método calcular perímetro y calcular superficie. ¿Por qué eso es posible? Porque todos implementan esa interfaz. Esa es una forma de programar que hace que se pueda reutilizar código. No tendríamos que crear una función que diga imprimir cuadrado, imprimir triángulo, imprimir círculo, imprimir paralelogramo, etcétera. Aquí hay un ejemplo. Ok, entonces, creación de objetos a partir de una interfase. Observemos esto. Tenemos la interfase punto con number y con x e y, ambos de tipo number. Definimos una variable de tipo punto y aquí básicamente la inicializamos. X igual a 10, Y igual a 20. ¿Listo? A ver, llevemos esto aquí al TypeScript, pegamos y ahí está. Podríamos ejecutar donde está y esto es lo que obtenemos. X e Y. Vale. Sería interesante como para que esto se extienda un poco, imprimir lo que da esto, el código de ejemplo anterior. Voy a ejecutarlo. Datos del cuadrado, perímetro 40, superficie 10. Datos del rectángulo, perímetro 30, superficie 50. Eso se logra aquí. El método imprimir es polimórfico. Es capaz de atender elementos de tipo figura. Sobre ellos invocar el método calcular perímetro, calcular superficie. ¿Vale? Hay una forma interesante en TypeScript que es la siguiente. Ok, una interfase puede definir propiedades opcionales que luego la clase que la implementa puede o no definirlas. Se utiliza la misma sintaxis de los parámetros opcionales, es decir, se le agrega un carácter de interrogación de cierre al final del nombre de la propiedad. Por ejemplo, aquí z es opcional porque podríamos tener un punto bidimensional o un punto tridimensional. Plano cartesiano en 2 dimensiones, plano cartesiano en 3 dimensiones.
Listo, aquí se crea un objeto punto de 2 dimensiones y aquí uno de 3 dimensiones. Esto es bastante poderoso. A ver, voy a copiar este código, lo probamos aquí. ¿Qué pasó? Más arriba, ahí está. Entonces presionemos aquí en el botón Run y esto es lo que obtenemos. Primero un punto de 2 dimensiones y luego un punto de 3 dimensiones. Genial, ¿verdad? A ver, así luce el código en JavaScript puro. Como vemos, el objeto punto plano solo implementa las propiedades X e Y. Se produce un error en tiempo de ejecución si no implementamos todas las propiedades. Por ejemplo, este objeto que solamente tiene un elemento X, pero Y es obligatorio, no es opcional. Z sí, pero X e Y son obligatorios. Esta línea genera un error ya que solo se define la propiedad X y falta definir la propiedad Y, lo que acabamos de decir. Herencia de interfaces, entonces. Aquí tenemos esta interfase, decimos extends y también es válido esta forma. Podemos, tenemos la interfase punto, esto sería punto 2D. A ver, voy a llevar este código al editor. A esto lo voy a llamar punto 2D. Aquí cambiamos esto por 2D y acá también. Podemos crear un punto 3D extendiendo un punto 3D. Esto es genial. Ok, ahí aparece el primer punto, el de 2 dimensiones y este es el de 3 dimensiones. Son muchas las capacidades que tiene TypeScript y es muy importante dominar estas características ya que con ello podemos crear programas más sofisticados que podamos resolver problemas más complejos. ¿Listo? Entonces dejamos hasta aquí y ya en el siguiente video empezaremos con el concepto número 27. Hasta la próxima.